El 6 de octubre de 1914, en Larvik, ciudad noruega, nació Thor Heyerdahl, un reconocido aventurero que cambió la forma de ver a las culturas prehispánicas y cerró la boca de muchos académicos y antropólogos de la época. Y hoy veremos cómo lo hizo. Thor Heyerdahl dedicó gran parte de su carrera a estudiar las migraciones de los pueblos primitivos, y podríamos decir que Thor tenía una controversial forma de ver el mundo. Él creía que la isla Polinesia originalmente fue descubierta y colonizada por los nativos americanos antes de la llegada de los europeos al continente americano. Él se basaba en que la cultura que había en ambos territorios era muy parecida y tenía bastantes cosas en común. Por ejemplo, en el territorio que ahora es Perú, que entre el siglo XV y el siglo XVI era dominado por la gran civilización inca, creían en el dios del sol, el viento y el agua, entre otros, que estaban fuertemente relacionados con los dioses de esta isla. Además que él teorizaba que los antiguos incas poseían las habilidades y los recursos necesarios para poder construir una embarcación capaz de recorrer el Océano Pacífico y poblar la isla. Esto era fuertemente criticado por académicos de la época, que creían imposible que la Polinesia fuera poblada por nativos americanos. Ellos creían que ese territorio había sido descubierto primero por asiáticos, que viajaron de oeste a este hasta encontrarse con la isla. Para poder reforzar su teoría, Thor Heyerdahl tuvo una grandiosa idea: viajar desde el sur de América, concretamente desde Perú, hasta las islas Polinesias, por la ruta que tomarían los nativos americanos hacia la isla. Y este recorrido desde Perú hasta las islas Polinesias lo haría, pero no en cualquier embarcación. Para demostrar su teoría, tendría que hacerlo en una embarcación creada con materiales artesanales y plenamente naturales. En otras palabras, iba a recorrer el Océano Pacífico desde el sur de América hasta una isla en mitad de la nada, en una trayectoria de más de 7000 kilómetros, únicamente con tecnología indígena inca, en una aventura que seguramente era inimaginable para la época. Tenemos que recordar que la mayoría de antropólogos, historiadores y conocedores descartaban la teoría de Thor Heyerdahl, pero él fue todo un visionario, nunca mejor dicho. Él en realidad creía en esto y estaba dispuesto a hacer lo necesario para demostrarlo. Perfecto, pero él ¿cómo construiría una embarcación capaz de realizar semejante trayectoria con estos requisitos tan específicos? El proyecto sería financiado mediante préstamos, incluso llegó a oídos del ejército de los Estados Unidos, que envió diversas donaciones para la expedición. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el tipo de embarcación tendría que ser obligatoriamente una balsa, gracias a que era el medio de transporte utilizado por los indígenas prehispánicos y debería ser construida únicamente con materiales artesanales y naturales, replicando a una canoa original indígena. Pero ¿cómo iban a realizar semejante recorrido en una balsa? ¿Cómo se propulsarían? Aquí es cuando te digo que no es necesario algún tipo de propulsión. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se moverían únicamente por las mareas, las corrientes y las fuerzas del viento, que son casi constantes en dirección este-oeste. Thor Heyerdahl construyó la embarcación utilizando los registros históricos en forma de crónicas o ilustraciones hechas por los primeros conquistadores que llegaron al continente americano. La balsa fue construida con 9 troncos de balsa, cada uno de ellos de 13,7 metros de largo y 60 centímetros de diámetro, los cuales estaban unidos entre sí con la ayuda de lazos de cáñamo. Transversalmente a los troncos principales se ubicaron troncos de balsa de 5,5 metros de longitud y 30 centímetros de diámetro, a intervalos de 1 metro, con el objetivo de dar soporte lateral. Adicionalmente se utilizaron tablones de pino en los laterales de la embarcación, así como secciones de 60 centímetros de largo y 25 metros de espesor del mismo material como quillas.
Aunque la expedición era una réplica de la original, no fue exactamente igual. Thor Heyerdahl y sus camaradas llevaban un equipo de radio para comunicarse con el exterior, además de otros instrumentos de navegación. La balsa y la expedición se terminaron llamando Kon-Tiki, en honor al dios del sol presente tanto en la cultura inca como en la cultura polinesia coincidencialmente. La balsa tiene una pintura en la vela que retrata a el dios Kon-Tiki, y su tripulación estaba conformada por 6 hombres, en los que se encuentran Thor Heyerdahl como el capitán de la expedición, Erik Hesselberg, el experto en navegación que sería esencial en la travesía. Ben Danielsson fue el encargado de las provisiones y el razonamiento de los alimentos. Knut Haugland y Thorstein Ravi, expertos en el uso de la radio para la comunicación. Y Hermann Watzinger, que fue el encargado de pronosticar y medir el clima para poder hacer frente a las adversidades. Para la expedición se necesitó 1000 litros de agua potable, además de varios alimentos como cocos, papas, calabazas, frutas y raíces. Y finalmente partieron el 28 de abril de 1947. Partieron desde las costas del Perú, que limitan con el Océano Pacífico. La trayectoria duró 101 largos días. Los tripulantes tuvieron que pescar para poder comer y tuvieron grandes adversidades. Enfrentaron 3 tormentas, corrientes de aguas marinas y vientos que dificultaron el control de la balsa. Además tuvieron encuentros con indígenas que intentaron remolcar la balsa sin éxito. A pesar de contar con algunos elementos modernos como una radio y mapas, la balsa estaba construida con materiales y técnicas tradicionales, lo que aumentaba el riesgo. La gestión de las provisiones fue crucial para la supervivencia de la tripulación durante los más de 3 meses en el mar. A pesar de estos desafíos, lograron demostrar que antiguos navegantes americanos podrían haber llegado a la Polinesia en balsas similares. En agosto de 1947 llegaron a las islas Tuamotu, territorio de la Polinesia. Toda la tripulación llegó a tierra sana y salva. Fue increíble. Thor Heyerdahl demostró que los indígenas americanos podrían haber sido los colonizadores originales de la Polinesia y cambió la forma de ver estas culturas al mundo. Thor Heyerdahl relató un libro sobre las expediciones y se tradujo a más de 66 idiomas. Además de esto, se filmó un documental con el fin de retratar la expedición, que ganó un Oscar al mejor documental en 1951.